La causa llegó al tribunal, eh, obviamente se tanteó, para evitar todo un dispendio, se tanteó si existía la posibilidad de que se abreviara, ¿no? Eh, eh, en atención a que no había la posibilidad de un abreviado, entonces es que comenzamos con todo el tema de la preparación. Sí, llevó todo una preparación, tanto por parte mía como por parte de la secretaria, las empleadas, porque había que cambiar un poco la cabeza respecto de lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, de parte mía, bueno, mucha lectura, obviamente, los videos acerca de los distintos juicios, lo que me aportaron fue la posibilidad de aprender desde el error y también desde los aciertos, tratar de rescatar las buenas prácticas para tratar de implementarlas o adaptarlas a la situación que yo tenía que hacer frente. Eh, Eso fue una buena forma de capacitarme y también la charla con otros magistrados que estaban ya en el tema de las capacitaciones o que habían llevado a cabo también juicios por jurados con anterioridad y los cursos que ha hecho la misma procuración me abrieron un panorama rápido acerca de lo que estaba enfrentando, ¿no? Sí, demandó su tiempo y tal vez eso también, si hay algo que yo tendría que rever en todo este tema de la preparación del juicio, comenzaría mucho tiempo antes. Nosotros comenzamos con este tema casi con el tiempo justo y realmente fue un esfuerzo muy importante de todo el grupo de trabajo porque le insumió trabajo extra para tratar de llegar a un número más o menos aceptable de candidatos y realmente salió todo redondo, pero si tendría que volver el tiempo para atrás, empezaría mucho antes en la preparación, ¿no? Y en la preparación del juicio y que la prueba fuera depurada de una manera con más antelación. Bueno, para empezar, la audiencia preliminar en un juicio por jurados es de carácter obligatorio, a diferencia de lo que ocurre en las audiencias preliminares de juicios comunes o con jueces técnicos, donde la audiencia se celebra si es que las partes lo consideran conveniente, y en la mayoría de los casos no se lleva a cabo la audiencia. Y esta obligatoriedad de la audiencia preliminar tiene una razón de ser. Esta es una audiencia esencial para determinar qué es lo que se va a discutir y con qué prueba. De allí que el rol del juez es un rol proactivo tendiente a dirigir y manejar esta audiencia, porque en definitiva no va a ser quien resuelva la cuestión, no va a ser quien dicte el veredicto. Y en base a eso, entonces, a diferencia de lo que ocurre con las audiencias preliminares en un juicio común, en este tipo de audiencias se invita a las partes a que efectúen, a que digan cuál va a ser su teoría del caso y el encuadre legal que invocan. Y esto de la teoría del caso es muy importante, porque en definitiva le va a permitir al juez determinar la pertinencia de la prueba que se ofrece e incluso también le va a permitir durante el debate resolver objeciones o incidencias que se plantean porque tiene este conocimiento ya de cuál es la teoría del caso de cada parte. También en este tipo de audiencias se invita a las partes a que realicen, bueno, estipulaciones probatorias en cuanto a tratar de definir o de delimitar qué es lo que se va a discutir. Y también se define en esta audiencia el modo en que esas estipulaciones probatorias se van a dar a conocer al jurado. También se tratan cuestiones que tienen que ver con la exclusión de prueba viciada, sobre lo cual no se va a volver ya en el juicio, salvo que se trate de una cuestión de una prueba nueva. En definitiva, en esta audiencia, cuando uno resuelve, también tiene que resolver pensando en el jurado, en lo que le va a llegar a conocimiento y qué tipo de información le va a llegar y que con esa información va a tener que decidir. La importancia de esta audiencia, entonces, precisamente radica en que a partir de esta audiencia va a quedar determinado el objeto del juicio o qué es lo que se va a discutir. Por eso es muy importante que las partes realicen
varias estipulaciones probatorias, porque de esa manera se acota el objeto de conocimiento del jurado. Y también en este tipo de audiencias se determina la cantidad de jornadas que va a llevar adelante el debate en función de la prueba que se ofrece. Pero también hay que tener en cuenta, para determinar la cantidad de jornadas, al jurado. Las largas jornadas de recepción de prueba pueden conspirar contra la necesaria concentración del jurado, que son jurados legos, que no están entrenados como un juez técnico para estas largas jornadas de juicio. Entonces esto también es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando uno fija la cantidad de jornadas que va a llevar adelante un debate. También en este tipo de audiencias se va a determinar, bueno, el tema de las, ya dijimos, de las estipulaciones, se van a determinar cuestiones que hacen a el desarrollo del debate, se pueden establecer pautas iniciales que hacerles conocer a las partes acerca de qué es lo que se va a observar, sobre qué pautas se va a desarrollar el juicio. Las partes también pueden arrimar proyectos de instrucciones y también pueden hacer llegar preguntas para realizar a los candidatos a jurado. Estas preguntas van a formar parte de un cuestionario que se le acerca al jurado previo a la audiencia de selección, como para ir ganando tiempo, teniendo en cuenta de que la primera jornada de juicio por lo general es muy extensa, porque arranca con la audiencia de selección y después sigue con el debate propiamente dicho. Como recomendaciones a algún colega respecto de esta audiencia, yo le recomendaría, por empezar, que se realicen la mayor cantidad de estipulaciones probatorias posibles para, de alguna manera, que le queden claro al jurado sobre qué es lo que va a decidir. Y también que es importante que realice cuantas audiencias que sean necesarias para depurar la prueba. Eso en relación a la audiencia, de esta audiencia preliminar. En este caso, las incorporaciones por lectura, si había acuerdo de las partes, fueran permitidas en tanto y en cuanto la persona que suscribiera esos documentos compareciera al debate a declarar. Yo no permití el uso de fotocopias de este tipo de incorporaciones para el jurado, porque entiendo que el jurado no tiene que estar para interpretar, sino que tiene que él directamente recibir la prueba. Entonces, desde este punto de vista, se usaron, creo que al final únicamente se utilizó la declaración del imputado, en este caso, que las partes habían acordado la incorporación, pero siempre estaba sujeta a esa premisa, es decir, que se utilizan en tanto y en cuanto la parte que suscribió o el perito compareciera a debate para declarar. Bueno, en el caso de la audiencia de selección de jurados, por ello voy a partir de una instancia anterior, que es el que me parece que puede llegar a ser interesante como experiencia de preparación, experiencia de gestión, que bueno, después cada uno adoptará el método. A nosotros esta experiencia a nosotros nos resultó. Una vez que se sortearon todos los candidatos a jurados, el tribunal realizó todo un trabajo previo que consistió en aquellos candidatos de jurados que estaban domiciliados en localidades más alejadas, ya sea en Saladillo, Cañuelas y demás, por razones de distancia, se les notificó a través del juzgado de paz que vinieran el mismo día de la audiencia de selección. En el caso de los candidatos que tenían domicilio más cercano, se los citó para que vengan con anterioridad a la audiencia de selección. Entonces, de esta manera, el tribunal, además de notificarlo de que había resultado sorteado y algunas otras cuestiones de tipo administrativas, estuvo en condiciones de poder determinar en qué condiciones podía llegar ese jurado al juicio propiamente dicho y si estaba en condiciones de afrontar todas las jornadas de juicio, ya sea por razones de salud o por cuestiones, impedimentos legítimos. Entonces, eso permitió ir descartando candidatos a jurado que veíamos que no estaban en condiciones de afrontarlo. Y entonces eso demandó a su vez resorteos para ir llegando a un número aceptable. Así fue que se llegó a 42 candidatos de jurados notificados, de los cuales el día de la audiencia de selección faltaron 10. Pero fue un número que nos permitió llegar a la audiencia bien. En cuanto a la audiencia de selección propiamente dicha, a medida que los candidatos iban llegando ese día de
celebración de la audiencia se les iba dando un formulario con distintas preguntas que tenían por objetivo ver si estaban alcanzados por alguno de los impedimentos del artículo 338 bis del Código de Procedimiento Penal, para saber si tenían algún vínculo con la juez, con las partes, con todos los testigos que declararon, y también incluía ese cuestionario algunas preguntas sugeridas por las partes en la audiencia del 338. Entonces, a medida que iban llegando, iban llenando estos formularios. Una vez que estos formularios estaban llenos, se les puso a disposición de las partes para que lo examinaran en un tiempo previamente acordado, y se dio inicio a la audiencia de selección. En este caso, la audiencia de selección fue una audiencia ágil. Solamente interrogó el bloque acusador con preguntas generales, y rápidamente nos retiramos junto con las partes para resolver el tema de recusaciones con y sin causa, que también se pusieron rápidamente de acuerdo. Así que en términos generales no presentó mayores dificultades la audiencia de selección. Sí, por ahí un aspecto para mejorar sería el tema de que después de haberse hecho las recusaciones por las partes, en determinar el número y tratar de respetar el cupo femenino del masculino, que quede equilibrado. Bueno, hay un poquito de algunos inconvenientes, pero que rápidamente estaba presente gente de la Corte, que nos indicó de qué manera en el sistema informático eso lo saca automáticamente, así que se sorteó esto. Esto es una cuestión que faltaría ajustar, pero después en términos generales no hubo dificultades con la audiencia de selección. Lo que yo siempre traté de observar es que no se obstaculizara o se mantuviera la dinámica de un juicio. En el caso de tener que resolver, traté de dar respuestas breves como para mantener esta dinámica, e incluso en algunos casos en los cuales hizo falta algún tipo de explicación, al jurado se brindó una explicación sencilla o una instrucción que se hubiera dado, sobre la cual volví al momento de las instrucciones finales. Por ejemplo, recuerdo que en algún momento una de las partes interrogaba al testigo acerca de si se había tenido una entrevista previa con la contraparte, el tenor de esa entrevista. Bueno, esto se generó una incidencia que, una vez resuelta, de mi parte le señalé al jurado que precisamente la característica del proceso adversarial preveía la misma facultad para ambas partes, legítima, de entrevistarse con los testigos previamente al juicio para saber qué tipo de información tenían para brindar. Entonces eso el jurado lo comprendió, y seguimos adelante. Y con relación a las partes, bueno, también lo que yo opté es, previo al inicio del jurado, fijar un par de pautas que iba a observar durante la conducción, como ser que frente a objeciones y sus fundamentos no sean anticipos de alegatos, sino que sean objeciones fundadas brevemente, o que en el caso de haber objeciones frente a preguntas reiteradas o complejas les iba a hacer lugar, que frente a eventuales incidencias que se pueden llegar a plantear solicitaran acercarse al estrado. Esas fueron pautas que fijé de antemano. Y en relación a los testigos y peritos, siempre que han comparecido y luego de que les tomara el juramento, les refería que debían, cuando se expresaran, dirigirse al jurado, porque en definitiva el jurado era quien iba a resolver. Eso fue más o menos las pautas generales que manejé. En este juicio hubo muchas objeciones y muchas incidencias. Eso fue un tema. Algunas muy acaloradas, estas objeciones. Con relación a las objeciones en sí, había casos en los cuales frente a la objeción le corría traslado a la contraparte, y rápidamente la contraparte o reformulaba la pregunta o desistía de la pregunta, con lo cual no hacía falta ningún tipo de resolución mía. Y en el caso que tuve que resolver, siempre con esto de mantener la dinámica, fueron resoluciones breves, acotadas. Con relación al tema de las incidencias, también fueron numerosas. Las partes, sobre todo en la primera y última jornada, las partes requerían en reiteradas ocasiones acercarse al estrado. Y esto, de alguna manera, ante estas interrupciones, creo que fue durante la primera jornada, algún que otro jurado como que puso cara de molesto. Entonces, advertida esta situación,
les di la explicación. Brevemente les dije que las partes tenían que plantear cuestiones técnicas, que por eso se acercaban al estrado, y que si lo hacían frente al jurado podía llegar a generar confusión sobre lo que ellos tenían que resolver. Y con eso se terminó estas circunstancias. Obviamente. Sí, en el tema de la elaboración de instrucciones, yo en el momento de la última audiencia, del 338, le solicité a las partes que proyectaran las instrucciones. Sin perjuicio de ello y en el entendimiento de que en definitiva es el juez el que resuelve el contenido de las instrucciones, yo elaboré proyectos de instrucciones iniciales y finales. Obviamente para eso tuve en cuenta las estipulaciones probatorias y después los aspectos generales que tienen todas las instrucciones, que tienen que ver con las funciones del jurado, con garantías constitucionales, con lo que es prueba y lo que no es prueba, cómo se valora la prueba, tipos de prueba, disposiciones de derechos de fondo, teniendo en cuenta la teoría del caso de cada parte, instrucciones admonitorias, instrucciones particulares que podía llegar a ir dando a lo largo del debate, la forma de rendir el veredicto, reglas para la deliberación, opciones de veredicto, en fin, un proyecto. En este caso en particular, las partes no me acercaron proyectos de instrucciones. Entonces, lo que sí hice fue acercarles un proyecto a consideración de instrucciones iniciales con anterioridad a la audiencia de selección para que tuvieran tiempo de considerarlas. Y en el caso de las instrucciones finales, después de finalizada la prueba, incluyéndose el delito menor a solicitud del Ministerio Público Fiscal. Y acá voy a hacer un señalamiento porque creo que desde el punto de vista práctico bien vale lo que ocurrió en este caso. Estas instrucciones finales recibieron cuestionamientos por parte de la defensa. Estos cuestionamientos podría decir que fueron de dos aspectos. Por un lado, cuestiones de redacción, porque la parte entendía que se reiteraban conceptos, y en el otro caso por la inclusión del delito menor. En ninguno de los dos casos obviamente se hizo lugar a estos cuestionamientos de la defensa en el entendimiento de que en el caso de las cuestiones de redacción no había afectación alguna de ningún tipo de garantía constitucional, y en el caso de la inclusión del delito menor, más allá de que lo pidió el bloque acusador, surgía esta hipótesis de la propia declaración del imputado, cuya incorporación fue acordada por las partes. La declaración me refiero al de prestada durante la IPP, y de los propios dichos vertidos en el debate. De manera que la inclusión del delito menor estaba bien solicitada, en mi opinión, por parte del Ministerio Público Fiscal. Entonces, obviamente se dejaron constancia de las protestas, y lo que ocurrió fue que con posterioridad, luego de la lectura de las instrucciones finales al jurado, la parte que había protestado me hizo saber de que no tenía ningún tipo de, que habiéndolo escuchado más detenidamente, no tenía ningún tipo de objeción que formular. Y con relación a la inclusión del delito menor, a pesar de que el imputado fue condenado por este delito menor, por homicidio culposo, la defensa no lo recurrió. Al tiempo de la liberación hubo un intercambio de ideas nutrido, ¿no? Porque si bien no se podía escuchar el contenido de lo que se hablaba, se escuchaban voces que intercambiaban, pareciera ser opiniones, ¿no? Yo creo que fue una deliberación meditada, debatida, le llevó bastante tiempo resolverlo. Incluso recuerdo que por directiva mía la secretaria, pasadas las 2 horas de deliberación, se acercó al jurado para saber cómo venían con el tema de la deliberación, y el presidente del jurado le dijo que bueno, que ellos estaban repasando hecho por hecho, que no se querían apurar y que no podían estimar un tiempo de resolución. Entonces, en definitiva, le llevó 6 horas, ¿no? Deliberar, pero creo que la inclusión del delito menor les ayudó a acercar posiciones desde ese punto de vista. Entonces, por ahí me pareció un acierto. Fue una experiencia enriquecedora, sobre todo porque por ahí lo que yo destaco son dos aspectos fundamentales. Por un lado, el grupo de trabajo que se formó. Realmente han trabajado con muchísimo entusiasmo, con mucho compromiso, tanto la secretaria como las dos empleadas que estaban abocadas a este tema.
con largas jornadas de trabajo, hasta cualquier hora, hasta en sus propias casas. Lo asumieron como un desafío todo esto, ¿no? Y ese entusiasmo no decayó desde el comienzo hasta el final. Y a pesar de que el tribunal, nosotros estamos insertos en un tribunal criminal donde en mayor o menor medida todos seguimos con las mismas tareas que no paran, y con las complejidades y con las urgencias de lo diario, ¿no? Entonces realmente eso es destacable. Y por el otro lado también a mí lo que me lleva a cambiar fue, realizar esta experiencia fue cambiar el concepto que yo tenía respecto de la participación ciudadana en el jurado, del jurado. Realmente fue muy gratificante advertir el compromiso y la responsabilidad que asumieron la tarea, ¿no? Realmente, incluso los jurados suplentes, una vez que fueron liberados de su obligación, permanecieron en la sala hasta altas horas de la noche porque querían saber cómo iba a terminar todo esto, se lamentaban no formar parte de la deliberación, estaban agradecidos por la experiencia, por el trato que se les dispensó, e incluso algunos también me hicieron saber de que a partir de esta experiencia les había cambiado un poco también la idea que ellos tenían respecto de la labor de un juez, ¿no? Y destacaban lo difícil que era resolver la suerte de otra persona, ¿no?